A ver, ¿qué pasa? Tenemos ahí como dificultades técnicas. Vamos a ver. Muy bien, bienvenidos todos a esta su casa, Zona Segura. Ya estamos todos listos. Carolina, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestro conversatorio, el normograma de herramientas para el cumplimiento. Juan Manuel, un placer compartir nuevamente escenario contigo. Bienvenidos, estamos conectados ya bastantes personas. Está ya, como saludamos, a Alejandra Mazo, Alexander Montoya, a Belkis, nos acompaña Iván Villamizar, John Domínguez, Joan David Coral y muchas otras personas de distintas partes de la geografía colombiana y de América Latina y España. Y entonces, bueno, estamos aquí como todos los jueves a las 5 de la tarde para que en esta comunidad de conocimiento que hemos desarrollado a través de estos Porque no conversatorios para la sostenibilidad empresarial, podamos construir esta y seguir fortaleciendo esta comunidad de conocimiento que hoy ya suman casi las 5.000 personas y que nos acompañan en repetidas oportunidades en estos conversatorios. Para quienes recién se conectan y son nuevos en esta comunidad, Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial es un programa institucional que hemos desarrollado a partir de la pandemia de COVID-19 desde Colombia y desde Zona Segura como un espacio de compartir los profesionales del mundo de la gestión de riesgos, el cumplimiento, la auditoría y la continuidad del negocio para hablar sobre temas que nos son comunes a todos y que en este espacio lo que queremos es aportar, preguntar, dirimir, disentir y participar. Por eso se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, porque aquí vinimos a conversar, no es una clase magistral en donde con una estructura así súper pesada
damos conceptos, ni mucho menos. Lo que vamos a hablar es desde la experiencia y desde el conocimiento y desde ese trasegar que tienen todos nuestros contertulios y nuestros invitados, hablar sobre temas que son comunes. Como tenemos gente nueva que en esta conexión, pues por eso toca hacer como esta ambientación. Nos acompañan gente desde España, desde México, desde República Dominicana, desde Guatemala, desde Ecuador, desde Colombia, naturalmente, desde donde originamos este programa. Y esperamos crecer y multiplicar aún más en esta comunidad. De entrada, quiero contarles que tenemos ya la programación del mes de julio. En la programación del mes de julio vamos a tener, dentro de 8 días, vamos a hablar sobre mitos y realidades de la vacuna, de la vacunación, y nos van a acompañar todos expertos grandísimos en el tema, químicos farmacéuticos y parte de equipos de investigación de la industria farmacéutica para que hablemos sobre vacunación, mitos, realidades, probabilidades y consecuencias, o sea, riesgos del mundo de la vacunación. Va a ser un tema apasionante. Vamos a hablar de todo, vamos a desmitificar muchas cosas, pero también vamos a tocar fibras muy sensibles en el tema de esto que nos está sucediendo a todos en el mundo. La semana siguiente vamos a hablar sobre gestión de crisis. Ahí nos va a acompañar probablemente Beatriz eh, o Ana María, Ana María Corrales. Vamos a ver cuál de las dos personas se anima a conversar sobre gestión de crisis. El día 8, el día 15 vamos a hablar sobre cómo los seguros tienen suficientes coberturas o no son suficientes las coberturas de los seguros para los riesgos emergentes. Y eso va a ser el día 15. El día 22 vamos a hablar sobre gobernabilidad y crisis a partir de todo esto que nos está pasando en el mundo sobre el colapso de las estructuras democráticas y de cómo el COVID y los estallidos sociales han creado un nuevo entorno que tenemos que pensar y repensar. Eso para el día 22 y para el día 29 de julio vamos a hablar sobre qué es y cómo se construye una reforma tributaria. Esto aplica para cualquier país y no vamos a hablar sobre ni en pro ni en contra de ninguna reforma tributaria, sino que también a esta comunidad le interesa como profesionales y como personas naturales y como directivos de empresas qué es y cuáles son esas variables que se tienen en cuenta para construir una reforma tributaria. No hablamos ni en pro ni en contra. En eso nos va a acompañar Hernán Avendaño, el director de estudios económicos de la Federación Colombiana de Aseguradores, FASECOLDA, y esa es nuestra programación para el mes de julio. Ya tenemos también la de agosto, pero no quiero cansarlos con la programación. Entonces, empecemos. Me acompaña y quiero que se haga su propia presentación Carolina Saldarriaga Arango. Haz tu presentación, luego Juan Manuel y empezamos nuestra conversación. Caro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a compartir de estos espacios de conversación con ustedes, de estos espacios de integración donde tenemos una interacción bien interesante con todas las personas con las que estamos compartiendo diariamente y con muchas otras personas que venimos a conocer también en este conversatorio. Complacida de acompañarlos y espero que sea, como siempre, pues una jornada súper fructífera para todos. Muchas gracias, Caro. Juan. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un especial saludo pues para todas las personas que nos están acompañando hoy. También pues con toda la expectativa de poder compartir algunas experiencias en la implementación de modelos de cumplimiento y de normogramas con algunos clientes. Entonces, nada, esperamos tener pues la participación pues bien activa de todos, que eso es lo que realmente pues enriquece este espacio. Muchas gracias. Gracias, Juan. Recuerden a todos los que están conectados que aquí es simplemente levantar la manito, que es el tercer icono en la parte superior derecha. Hay 3 iconos, el del grupo, el del chat y luego el de levantar la manito. Cuando levanten la mano, pues en cualquier momento del evento lo pueden hacer para que podamos
hacer la conversación. De hecho, aquí estamos para conversar, no estamos para dar clases magistrales. Entonces, por eso es importante que si ustedes quieren hacerlo, por favor, levanten la mano o está el chat y en ese chat nos acompaña como moderador Gianluca Siders que nos va a hacer la relatoría de lo que aparece en el chat. Entonces, empecemos esta conversación. Y esta pregunta es porque aquí hay dos focos muy claros en el tema del normograma. El primero, Carolina, con una experiencia grande en el tema de compliance, en el tema de implementación de programas de cumplimiento y de transparencia organizacional, y la experiencia de Juan Manuel en el lado de la gestión de riesgos, de la consultoría en gestión de riesgos, que tienen una conexión. La pregunta es para los dos. ¿Cuáles son las variables o condiciones que debería tener en cuenta alguien para construir un normograma adecuado? Primero las damas. Caro. Bueno, entonces lo primero que es importante que tengamos en cuenta, saber para qué nos sirve un normograma o una matriz de requisitos legales o requisitos normativos. Un normograma es un instrumento que nos permite delimitar el ámbito de responsabilidad dentro de la organización, porque muchas veces pensamos que el ámbito de responsabilidad está dado exclusivamente por la misión corporativa y por la responsabilidad social y ampliándolo también en un marco de gobierno corporativo. Pero vamos muchísimo más allá y en términos de legalidad la responsabilidad trasciende. En ese sentido, entonces, el normograma nos permite un panorama muy claro de la identificación de las normas, de cuáles son esas normas que nos aplican, cuál es su vigencia, cómo nos relacionamos nosotros con otras entidades, con otras instituciones. A partir de allí también generamos diversos parámetros que van a regir la relación con otros grupos de interés que no necesariamente son entes de control o autoridades, y también identificar la duplicidad de las funciones o las responsabilidades dentro de la organización, dada la relación que tienen los requisitos legales con muchos de los controles o de las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de las compañías. Entonces, teniendo claro para qué nos sirve un normograma o una matriz de requisitos, es importante entonces aclarar algo, Carlos, que es fundamental y que hemos venido conversando durante todos estos días, y es que, y por eso creo que estamos Juan y yo aquí hoy, sin ser abogados, ninguno de los dos, y es que no es necesario ser abogado para establecer o diseñar el normograma dentro de la compañía, ni para administrarlo. Por supuesto, el concepto de los abogados es fundamental y dentro de ese marco, que, pues, en el que ya voy a hablar enseguida, puede establecerse también como una casilla o una lista de conceptos que nos permitan dar una interpretación muchísimo más asertiva a cada una de las normas y al alcance de aplicación. O sea, cómo vamos a aplicar de manera adecuada esas normas desde nuestra gestión corporativa, pero no necesariamente tenemos que ser abogados. Entonces no puede ser una limitante para nosotros o una excusa organizacional el no contar con un normograma adecuado o desconocer las normas porque no tenemos un abogado de planta en la compañía. De hecho, los abogados y el normograma podría estar llena de tantas connotaciones y tipos de normas, y dentro de las especializaciones, pues los abogados no siempre se las van a saber todas tampoco, ya es como exigirles de más. Lo que sí van a tener la posibilidad es de aclararnos muy bien desde el punto de vista de estructura y conceptual la forma de interpretar y de aplicar. Lo primero que debemos tener en cuenta entonces para la generación de un normograma es identificar el alcance. O sea, yo voy a hacer un normograma a la luz de cumplimiento de un sistema de gestión de cumplimiento legal que me permita identificar y cumplir todos los requisitos legales de la compañía, o yo le voy a dar ese alcance de acuerdo con un sistema de gestión, por ejemplo, o de acuerdo con un grupo de interés dentro de la organización. Entonces, a partir de allí, yo ya voy a saber cuáles son esos temas que me interesan y a qué fuentes voy a empezar a recurrir.
Si el alcance de cumplimiento es por un tema específico, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, por el tema de lavado de activos, habrá unas normas que no solamente, y ahí es donde empezamos a ver las limitaciones en los normogramas, y es que yo me refiero a un tema de lavado de activos, financiación del terrorismo, a veces trabajo en conjunto todo lo que tiene que ver con corrupción, prevención de corrupción y soborno transnacional, y solamente identifico las normas que me están obligando al cumplimiento del sistema como tal. Entonces mi normograma tiene dos normas, tiene dos circulares y si tiene actualizaciones y dejé las otras ahí, entonces tiene 4 circulares, 5 o 6, pare de contar. Es importante que tengamos en cuenta entonces que hay unas normas globales de las cuales se derivan esos requisitos específicos y que también pueden afectar mi gestión corporativa. Entonces, en ese sentido, yo debo también identificarlas y debo traerlas a esta matriz que voy a generar. Por ejemplo, si estamos hablando del Código Penal colombiano, estaríamos hablando de ley de extinción de dominio, estaríamos hablando de la política de la CFT y otras normas que pudiesen estar vinculadas pues también a este sistema. Antes de ello, pues es importante también tener en cuenta cuál es la metodología que vamos a aplicar. La más recomendable es una metodología de identificación por procesos, pero se pueden identificar las normas relacionadas, como les decía, por sistema, aunque igual estas se van a su vez a clasificar por procesos. También se puede llevar a cabo una metodología de identificación temática. Por ejemplo, voy a llevar a cabo un desglose de las normas relacionadas con los factores laborales, ambientales, cadena de suministros, societarios, TICs, en fin. Y también me va a permitir entonces hacer un tipo de control independiente por cada uno de esos temas, no llevándolo solo a un sistema, sino ya podríamos hablar un poco de macroprocesos. De acuerdo con el diseño de la matriz, entonces, también es muy importante que tengamos en cuenta que quien lo vaya a administrar tenga un conocimiento, tenga el desarrollo, vaya desarrollando unas competencias adecuadas para la lectura de esas normas, y no solamente para la lectura e interpretación de la norma, sino también para poder gestionar esa norma. ¿Qué normas podemos incluir dentro de nuestro normograma o nuestra matriz legal? Normas de carácter constitucional, legal, reglamentos, autorregulaciones, normas, las que llamamos normas por adhesión. Entonces, ahí vamos a encontrar la mayoría de los sistemas de gestión, leyes, decretos, resoluciones, circulares, conceptos, en fin. El tema de los conceptos es bien, bien importante. Aquí ya no me refiero solo a los conceptos de carácter, digamos, jurídico, individual, sino a estos conceptos que se entregan también o que van surgiendo y son públicos por parte de los entes de control y las autoridades. Traer y mantener esos conceptos como soporte también de las decisiones que se toman frente al cumplimiento es importante como referencia y evidencia. ¿Quiénes pide la norma? O sea, el diseño de la matriz es muy personal. Cada quien va a diseñar su matriz tan amplia o tan corta como desee, pero estos son como algunos elementos. ¿Quién los expide? ¿Cuál es el código de esa norma o de ese requisito? En fin, ¿cierto? La fecha de expedición, porque podría pasar que hayan normas que tengan códigos similares. Si el alcance de la norma es nacional o internacional, dada también el alcance de la operación de las compañías. Ahora, allí deben tener en cuenta si esas normas se van a trabajar a nivel local, o me refiero a local con ese entorno nacional de empresa casa matriz, o si se va a llevar también hacia las sucursales. Y en ese sentido tendrían que tener en cuenta qué otras normas existen en los países de aplicación, o más bien en los países de ejecución de esas labores o de la operación, porque podríamos encontrar normas
que en algún momento se pudieran contradecir. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un normograma que sea general para grupos empresariales que tengan sucursal en diferentes países. Juan, Eh, Caro, Sí, hago una pregunta ahora que hablas sobre ese nivel del alcance y para que Juan nos dé también como una dimensión del tema. sí. Cuando hablamos sobre las variables o condiciones, ese del alcance tiene unas implicaciones mucho más graves que el mismo normograma en sí. Sí, correcto, Carlos. Ahorita que mencionabas el tema de las variables, me parece súper importante porque una de las variables claves dentro del normograma es poder entender realmente cuál es la consecuencia del incumplimiento. Y cuando logramos eh, que nuestros colaboradores entiendan que la consecuencia de ese incumplimiento nos puede llevar a una mayor exposición a determinados riesgos, es cuando comenzamos también a generar esa conciencia y ese cambio de mentalidad con respecto a los normogramas y a los modelos de compliance. Eh, Muchas veces cuando uno está haciendo el proceso de implementación del modelo de compliance y llega uno a los líderes de proceso, dicen, ¿cómo así? Otra cosa, no, eso no me toca a mí, eso es del área legal. Por eso es tan importante lo que mencionaba Carolina hace un momento. El área legal nos dará sus conceptos sobre cuál es el verdadero alcance que tiene la misión de la organización con respecto a una normatividad o a unos requisitos legales y normativos, porque no todos son legales. Yo puedo tener un requisito, por ejemplo, con un proveedor, o puedo tener un requisito con un cliente, que no es legal, pero sí es normativo o contractual. Entonces, ahí es súper clave la visión del equipo jurídico, pero, la gestión y el cumplimiento en sí y el día a día no tiene que ser necesariamente una responsabilidad exclusiva del área legal. Entonces, cuando seamos capaces de llevar ese nivel de sensibilidad hacia los líderes de proceso para que entiendan que aunque hay un equipo jurídico o hay un que puede ser hasta externo, que nos está diciendo cuál es el deber ser, la responsabilidad y la evidencia específica o la evidencia del cumplimiento sí corresponde a los líderes de proceso, o no necesariamente a los líderes de proceso, pero sí debe tener un responsable documentado. Hay, hay Entonces, una, hay una primera intervención de Alejandra que dice, la matriz de requisitos legales debería tener las normas que se encuentran derogadas o solo las vigentes. Yo sé que puede haber una doble posición aquí. ¿Qué piensa Carolina y después qué piensa Juan? Yo pensaría que no, porque es que si la norma ya está derogada, la norma ya no me aplica. Entonces, dentro de un control de documentos, yo dejo claro que esta norma derogó cuando hago la descripción, que es como otro de los puntos en la matriz, la descripción, y la descripción no es venir a transcribir toda la norma a la matriz, sino con una frase poder explicar de qué se trata, dejar muy claro que esta norma derogó otra norma anterior. Si esa norma ya no está vigente, pues no voy a congestionar una matriz con requisitos. Es como de mi punto de vista. Ahora, si solo deroga algunos artículos o requisitos particulares, pues no la puedes eliminar porque sigue estando vigente y debes dejar muy claro cuáles son esos artículos que se están modificando. sí, Juan, para mí depende. Y depende del momento en el que esté la compañía. Si es una compañía que apenas está comenzando a construir su normograma, a partir de ese momento toma lo vigente, no lo derogado. Pero si era un requisito que yo venía gestionando y completamente de acuerdo con Carolina, lo cambio de vigente a derogado, sí es muy importante tener la trazabilidad, porque no sea que en una auditoría me pregunten específicamente por ese requisito y yo necesito tener también como esa
esa certeza de dar esa explicación en el que era vigente y ahora está derogado, por tal motivo no debo dar cumplimiento al mismo. Yo recuerdo un ejemplo para cerrar el comentario de Alejandra que me parece pertinente y es en alguna consultoría que un cliente nos pidió, eh, es un conjunto inmobiliario, un centro comercial con distintas etapas de fases de construcción. Y entonces en la primera etapa me acuerdo que tenían una, una red contra incendios que tenía una motobomba que cumplía unas PSI de presión para la red contra incendio de X cantidad. Eh, para cuando fue, para cuando fue construida la primera etapa de ese centro comercial, el requisito legal era legal y normativo de la capacidad que debía tener esa red contra incendios era X y lo cumplía. Eh, en el 2010, recuerdo, hubo una reexpedición, una revisión de la norma y entonces las otras etapas del centro comercial fueron eh, desarrolladas con unas presiones distintas. Llegó una autoridad y entonces dijo, no, es que todos tienen que tenerla. No, momento. Esta fue en el 2005 y el requisito legal era esta presión. Estas son del 2010 en adelante y el requisito legal era esta. Ahí no hay derogatoria. Ahí hay dos requisitos legales que son el mismo, pero con valores diferentes y la responsabilidad sigue siendo de una misma persona. Entonces, en el normograma, tener la claridad de esa derogatoria o de esa aclaración o de esa ampliación del alcance de la norma, como lo sucede ahora en el tema de Sagrilaf, que han extendido a otros grupos de empresas, pues sí es importante no perder de vista las derogatorias porque generalmente cuando derogan algo le dan un plazo o una moratoria para que den alcance a al nuevo cumplimiento. Entonces, Si yo me creería permites, que con Carlos, eso tenemos, sí, complementando un poco lo que mencionas, en procesos de consultoría que nosotros hemos realizado, cuando llegamos justamente al tema del normograma, muchas compañías nos dicen, no, mi normograma aquí está, y sacan el listado de algunos, digamos, temas o conceptos pues, jurídicos que se deben cumplir. Y cuando uno ve la fecha, uno se da cuenta que es muy anterior. En ese punto en particular, quiero resaltar que el normograma no es un documento, que el normograma no es una cosa estática ahí que uno debe tener por si llegó la auditoría. El normograma es la gestión, el normograma es el punto de partida para la gestión de compliance de la compañía y es un documento vivo y tiene que tener responsables y tiene que tener seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia de lo que mencionabas con la experiencia que tuvimos allá en el centro comercial. Cumple, aquí dice que cumple, no venga, pues es que esto es de hace 2 años. Entonces, concebir ese documento como un documento vivo que tiene diferentes niveles de responsabilidad es clave para el éxito de los modelos de cumplimiento del normograma. como vivas esta conversación, interrumpimos a Carolina hablando sobre la estructura, porque aquí le tenemos que dar prioridad a lo que nos dicen nuestros contertulios, que son los invitados. Este conversatorio es para ellos, no para nosotros. Caro, sigue por favor, redondea tu idea, por favor. Bueno, no, en concordancia con lo que Juan y los dos estaban conversando, otro de los aspectos, adelantándome un poquito, pero para cerrar ese tema, tiene que ver con las actualizaciones. Es muy importante que dentro de esa matriz queden plasmadas las actualizaciones, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo Juan. Es que el normograma no es estático, la dinámica legislativa, la dinámica de las normas no es estática, entonces tiene que tener un seguimiento permanente. No vamos a decir que vamos a hacerle un seguimiento anual al normograma, eso es inadmisible dentro de la compañía, debe ser permanente y es importante tener en cuenta, incluso dentro de nuestra gestión diaria,
también estar atentos como a todos aquellos proyectos de ley, proyectos normativos de diferentes índoles, de diferente índole, que nos van informando y sobre los cuales muchas veces también tenemos la posibilidad de participación y de revisión. En otros casos no, pero al menos ya nos van contando que hay cambios, que va a haber ajustes, que se van a cambiar alcances, y eso nos permite, incluso desde el punto de vista de resiliencia, empezar a preparar los terrenos para poder asumir de una manera mucho más oportuna y mucho más asertiva, pues realizando los ajustes adecuados dentro de nuestro contexto. Es importante también que identifiquemos cuáles son, en algunos casos a nosotros nos aplica una norma absoluta, ¿cierto? Salió una norma y te aplica todo el documento. Sin embargo, hay normas donde solamente tenemos relación con un artículo o un requisito específico. Es importante que cuando dentro del normograma, entonces nosotros estemos referenciando esta norma, especifiquemos cuál es el artículo o cuál es el requisito específico al cual se está refiriendo esta relación. Otro aspecto importante es tener en cuenta cuando dentro de una norma se menciona la obligatoriedad de cumplimiento de otra norma por referenciación, entonces esa otra norma también debemos traerla a nuestro normograma. ¿A qué proceso está vinculado? Por supuesto, ya hablamos un poco como el tema de los responsables. Debe haber un responsable general de esa matriz que se encargue también de ir coordinando y haciéndole seguimiento a esa dinámica de cumplimiento, pero a su vez debe haber unos responsables que podrían ser esos líderes de proceso o, de acuerdo pues con la estructura corporativa, los líderes funcionales que van a ir haciendo seguimiento a la actualización y al cumplimiento de los mismos. Claro, ahí, Elizabeth hace esa pregunta y entonces la resolvemos de una vez. Buenas tardes. ¿Quién debería administrar el normograma en las organizaciones? Esta es de Elizabeth Berrío, que es de nuestra muy querida empresa Botero Soto. ¿Quién debería? Depende, como todo. Usualmente, sí, dependiendo del alcance del normograma. Entonces, todo obedece al contexto corporativo. Si en una organización hay un área jurídica, pues recurra a sus expertos jurídicos dentro de la organización. Ahora, de acuerdo con el alcance que usted le entregó también a ese proceso o a esa área en particular. Si es un alcance por cumplimiento y tienes un sistema integral de cumplimiento referenciados pues en normas de prevención de lavado, en transparencia y ética corporativa, entonces puede ser ese oficial de cumplimiento como observador, como coordinador, líder general del normograma, ¿cierto? Pero será directamente responsable del cumplimiento cada una de las personas o líderes asignados para el requisito de acuerdo con el alcance que se le va, pues que tiene cada uno de esos requisitos. Ahora, si nosotros tenemos un sistema de cumplimiento como tal, sistema de cumplimiento legal corporativo, entonces en ese caso debería ser el líder de este sistema. También, Caro, complementando un poco lo que estás diciendo, hemos nosotros también percibido una tendencia importante a que sobre el mismo rol, riesgo y cumplimiento, o cumplimiento y riesgo, Okay. Estén las dos, a las dos áreas. Entonces, sí, esa es una tendencia que nosotros hemos venido identificando en la industria. Sí, así es. Nos da pie para hacer la segunda pregunta que teníamos ahí como entre pecho y espalda, y es, en el modelo de las tres líneas, ¿cierto? La primera, que es riesgo operativo, la segunda, pues, que es todo el tema del marco normativo y que va más allá de lo estratégico. La pregunta es, ¿cómo hacer para que la planificación del normograma sí se conecte con el tema de los objetivos y el alcance de los procesos? Porque aquí hay un tema y nos lo planteaba ahora Cindy Rodríguez, y es cómo hacer para, que también hizo una intervención ahora,
¿Cómo hacer para volver capilar esto? Porque hay un responsable, pero por aquí hay un mundo de gente que tiene responsabilidades, diseña normas y procedimientos. ¿Cómo hacer para juntar eso? Eh, Carolina. O Juan, pongan, digan si, ¿quién quiere si empezar? quieres, yo hago acá la introducción y Dale, 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 dale. Dale, Juan. se complementa. Nosotros hemos encontrado unos puntos de intersección entre el mundo del cumplimiento y el mundo del riesgo. Y ese puente se da a través de los controles que se comienzan a documentar o que se comienzan a generar para prevenir o mitigar determinados riesgos. El control debe tener una valoración, que si es fuerte, moderado, débil. Y una de las variables que yo debo tener dentro del control es si es un control que implica el cumplimiento de un requisito legal. Eso le cambia de una vez como el estatus al control. Cuando el líder del proceso que diseñó su control para un tema operativo, táctico o estratégico, ya cuando le damos el estatus de cumplimiento legal, ese control pasa a formar parte de las evidencias de cumplimiento del normograma. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en el momento que queramos hacer esa integración, porque no es lo mismo cuando yo digo, es que identificamos un incumplimiento. No, espere un momentico, ¿dónde se identificó ese cumplimiento? ¿Qué control fue el que falló? Y si ese control falló, ¿qué otros riesgos vienen derivados de ese incumplimiento? Entonces, lograr esos puntos de interacción es donde comienza ya el área de cumplimiento apoyado con el equipo legal a darle un nivel diferente y una conciencia distinta a la operación que se desarrolla desde los procesos. Porque no es lo mismo cuando yo digo, no, es que tuvimos acá un pequeño, no, es que ese pequeño incumplimiento se puede llevar a la materialización de otros riesgos, o si es que ya no se han materializado. Entonces es clave poderlo tener desde ese punto de vista bien documentado. Claro. Bueno, súper de acuerdo con lo que nos habla Juan. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta si vamos a hablar después como de los normogramas y los procesos, y es que con frecuencia, y estamos hablándole a compañías en las que no podemos asumir que tengan una gestión por procesos. Entonces, lo primero es que si nosotros queremos hacer una aplicación basada en objetivos y alcance del proceso, es que los tenemos que tener mínimamente documentados, identificados y documentados. Tenemos que reconocer cuál es el alcance de esos procesos y cuáles son esos objetivos de una manera muy clara. No es que a mí me parece, o como siempre lo hemos hecho de esta manera, entonces se asume que ese es, ¿cierto? Porque entonces ahí es donde nos vamos quedando en que si asume otro proceso, siempre va a asumir que es el compañero el que lo tiene que hacer y no él. Eso nos va a permitir entonces, además de hacer un reconocimiento de la compañía, es saber entonces, bueno, a partir de allí, de este alcance y de mis actividades, como decía Juan, porque igual los controles se convierten en parte de las actividades de ese mismo proceso y de los riesgos que le aplican al proceso, cuáles son esos requisitos aplicables. Requisitos aplicables, que también lo mencionamos ahora, no solamente estamos hablando desde el punto de vista legal, estamos hablando desde un punto de vista contractual o estamos hablando desde las normas de adhesión. Y aquí hago un paréntesis, es muy importante tener en cuenta que todas las personas dentro de la compañía deben reconocer los requisitos que le aplican a su rol o a su profesión, porque de estos requisitos también se podrían derivar ciertos riesgos en la operación cuando ese rol o esa profesión no se están aplicando de acuerdo con la ley y va a impactar directamente la operación de la organización. Entonces sí es bien importante tenerlo en cuenta
y casi que debería ser, pues debe ser un requisito o una exigencia más bien para todos nuestros colaboradores, el reconocimiento de esas normas, pero la organización también debe reconocer cuál es el alcance y cuáles son las condiciones para la ejecución de ciertos roles. Se sugiere pues entonces identificar los artículos específicos o los numerales específicos que le aplican a ese proceso, eh, pero también es importante que el ejercicio de la elaboración del normograma se genere en una doble vía, no solamente desde los requisitos aplicables por proceso, sino como hablábamos ahorita, hay unos requisitos que son generales para toda la organización. Entonces, desde ese punto de vista, pues al ser transversales, posiblemente ese proceso no los tenga en cuenta de manera específica. Entonces también hay que darle la ayudadita y aquel que es líder de toda esa matriz general, venir a decirle, venga, que también hay un conjunto de requisitos que te pueden aplicar para hacer una consolidación, porque no debemos dejar esa identificación de requisitos solita, sino luego irnos al tema de consolidación. La consolidación es súper importante para evitar que haya de pronto repeticiones o interpretaciones inadecuadas, no solamente en el requisito, sino en la forma en que se le da cumplimiento. Porque las matrices están hechas para eso también, para poder responder cómo doy, no detallarlo, pero sí cómo estoy dando cumplimiento a esos requisitos particulares. Y es importante tener en cuenta también los requisitos de los asociados de negocio, que los mencionamos ahora, pero no solamente los requisitos de los asociados de negocio desde aquellos requisitos que le están aplicando a mi proceso, sino aquellos requisitos que le aplican al asociado de negocio, pero que pueden impactar directamente mi proceso o mi operación. Entonces, en ese sentido, incluso las normas de gestión de riesgos en cadena de abastecimiento también nos dicen, venga, usted debe identificar cuáles son esos requisitos de cadena de abastecimiento y algunos de esos requisitos de cadena de abastecimiento incluso deben ser cumplidos por sus asociados de negocio, pero si no los cumple, teniendo en cuenta que ellos están haciendo un complemento de tu operación, también podrían afectarte. Es el caso de las licencias de operación, es el caso del tema de protección de datos personales que es muy sensible, es el caso de la generación de pólizas, del Seguridad y salud cumplimiento del de las trabajo. normas de prevención del LAF, seguridad y salud en el trabajo, ahora con todo el tema de los protocolos de bioseguridad, pues vamos a encontrar un conjunto de requisitos a los que nosotros también tenemos que nosotros debemos tener identificados, que debemos exigir también de forma contractual a esos asociados de negocio y que debemos verificar a través de diferentes herramientas de evaluación y actualizar el cumplimiento de esos mismos requisitos. Entonces, aquí ya empezamos a ver que es que este normograma empieza a tener un tono de un alcance muchísimo más amplio, pero que en la medida de la gestión de riesgos es fundamental también frente al control. Lo Hay, mencionaba Juan ahora, también conocer cuáles son los riesgos y las sanciones asociadas por incumplimiento. Y muchas veces se nos olvida esa parte, es como, listo, lo tenemos que cumplir, pero ¿y cuál es la sanción por incumplimiento? No solamente la sanción individual, sino la sanción corporativa frente a ese cumplimiento, desde el punto de vista civil, penal, administrativo. hay un marco legal estratégico y uno complementario, que es Sí, por adhesión, ya lo hablamos. sí. El operativo necesita definitivamente comunicarse a través de los requisitos. O sea, yo Ujú. tengo la estrategia, tengo ese marco por adhesión, esos requisitos y los controles. ¿Cómo lograr esa integración para no caer en el modelo arqueológico después de ocurridos los hechos? Porque nosotros en el mundo del derecho se llama control ex post o ex pre, ¿cierto? O sea, que es o irse después a buscar el culpable y establecer la Ujú. responsabilidad, o entrar en un modelo ideal, además, que es el modelo preventivo. ¿Cómo usando el normograma como herramienta podemos cerrar esa brecha de, de la auditoría, en realidad, del resultado de auditoría, que es ex post o ex pre? Eh, ¿Qué yo empieza creo, Juan?
Sí, me permites, yo creo que hay un punto clave dentro de los normogramas y son las fechas y los tiempos. De hecho, ahí alcancé a ver en el chat una de las preguntas que hacían, que es que cada cuánto se debe revisar o que cada cuánto Claro. se debe hacer la gestión o si se debe hacer de manera individual por cada uno de los requisitos. Mm. Entonces, poder establecer primero cómo le vamos a dar cumplimiento a cada uno de los requisitos y poder también establecer quién es el responsable de las actividades que se deben generar en cada uno de ellos. Y todo debe tener unas fechas límites y unas fechas determinadas. Hay, por ejemplo, unos requisitos que son de presentación de información a la superintendencia, que se deben hacer de manera trimestral. Entonces, es un requisito que yo documento, pero la evidencia de cumplimiento debe ser trimestral. Por lo tanto, el monitoreo debe ser trimestral, ¿no es cierto? Hay otros como por ejemplo el tema de algunos de seguridad y salud del trabajo, en el tema del cumplimiento de la ARL para mis aliados de negocio, que es un monitoreo que se debe hacer permanente, porque no puedo permitir el ingreso de mis aliados de negocio a mis instalaciones con una ARL vencida. Entonces, es ahí donde comenzamos a encontrar también como todos esos puntos de integración. Y otra parte clave dentro del nuevo programa es las responsabilidades individuales. Cuando yo le asigno esa responsabilidad individual a un rol específico dentro de la compañía, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde también podemos comenzar a enriquecer ese normograma con un montón de evidencias de cumplimiento que le comienzan a dar vida y le comienzan a dar ese dinamismo que realmente necesita. Claro. Juan, yo complementaría ahí una cosa y es que en el tema del seguimiento, una cosa es el tema el seguimiento al cumplimiento y otra cosa es el seguimiento a la actualización del normograma o a la actualización de las normas. Porque nos pasa, y te pongo el ejemplo con super sociedades, entonces tenemos una circular 116 que salió en diciembre, pero que ya ha tenido otras dos circulares complementarias, una que pues, ya nos está desarrollando todo un tema que tiene que ver con evaluación, que fue la última, y otra circular que nos estaba primero ampliando también alcances, pues alcance no, pues de fecha de cumplimiento, y nos hacen pues otras aclaraciones y otras anotaciones referente al oficial de cumplimiento y otros temas adicionales. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si bien una norma nos puede decir que para tal fecha tienes un cumplimiento, no necesariamente eso se queda estático. Durante todo ese tiempo las reglas del juego pueden cambiar. Entonces, dependiendo de esas dinámicas, pues en unos temas más que en otros, hay muchísimos factores que se podrían modificar y a los que tenemos que estar atentos permanentemente. Entonces, totalmente de acuerdo en que el cumplimiento, de acuerdo además como hemos establecido, no solo como lo diga la norma, sino que también como diseñamos el control, de acuerdo con esos tiempos, pues vamos a hacer la ejecución como de nuestras herramientas pues de verificación y de monitoreo, ¿cierto? Pero otro tendría que ser ya como la estructura general. Veas que Eh, para... Ah, bueno, dale, sigue. bueno, Tengo otra frente, pregunta, pero dale, dale, dale. listo. Estábamos hablando entonces un poquito como de la estrategia para cerrar el tema de como de la integración estratégica. Y es que además quería decirles como que además de los procesos, que es muy importante pues que se haga una evaluación de los requisitos legales y frente a ellos entonces ese cumplimiento estratégico desde el control o desde la forma en que se está dando cumplimiento a esos requisitos, es importante también evaluar todos esos requisitos legales o todos esos factores que están ligados hacia la viabilidad de las estrategias. Así como nosotros evaluamos riesgos, evaluamos viabilidad política, evaluamos recursos, también esos factores que tienen que ver con el cumplimiento legal de las estrategias deben evaluarse para poder consolidar pues una decisión de continuar o aplicar o no una estrategia corporativa. Pero en ese mismo sentido, el cumplimiento
de esos requisitos legales podrían estar relacionados a una parte operativa. Entonces, no solamente va a ser como una integración desde el cumplimiento operativo y la relación con la estrategia, sino también desde la estrategia corporativa, esos requisitos de cumplimiento, cómo se vinculan a cada uno de los procesos de la organización. Y si tenemos claro, pues, cómo aporta cada uno de los procesos o de los sistemas de gestión implementados en la organización, sean legales o sean por adhesión, cómo aportan a esa estrategia corporativa desde ese marco estratégico del sistema como tal o desde ese diseño del proceso, pues va a ser mucho más fácil ejecutar pues toda esta gestión. Claro, a propósito de lo que estás diciendo, ¿cómo trascender el modelo de comprobación del cumplimiento? Porque hasta ahora hablamos de comprobar, 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 Mm. para pasar al monitoreo del avance de los pasos o los planes o las actividades, o cómo comprometer, y esto para darle respuesta a algunas inquietudes que ya han surgido en el chat, a los diferentes responsables, cómo comprometer a los diferentes responsables de los requisitos para que ellos los mantengan actualizados. Porque ante una red tan grande, ¿cómo conectar eso, por ejemplo, a los programas de transparencia? Tú que tienes ese background ahí grande en el tema. Y el tiempo se nos fue, Dios mío, son las 5:53. Wow, este tema es apasionante. Bueno, lo primero es que estamos hablando, cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de cultura. Definitivamente estamos hablando de cultura de legalidad y de cultura de ética corporativa. Entonces, hay gestionar sobre, porque no se trata solamente hagamos una matriz, generemos unos controles, mire a ver cómo los cumple y pare de contar, y aquí sancionamos al que no esté dando cumplimiento, sino cómo hacer que esto se convierta en parte del ADN de la organización y cómo no deja de ser una carga para convertirse simplemente en una forma de trabajo o en una forma de acción. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta pues como diferentes principios que rigen también esa cultura corporativa, legalidad y transparencia, y el principio de legalidad incluye una frase que dicen por ahí es que el desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento, y en ese sentido estamos hablando del desconocimiento corporativo, pero también del desconocimiento individual. Entonces, la empresa deberá también, además de identificar cómo se están llevando a cabo esas acciones de cumplimiento, debe brindar los recursos, debe brindar las garantías para que esos controles o esas acciones se puedan llevar a cabo. O sea, me tiene que brindar la posibilidad de poder cumplir con la ley. Es importante establecer un modelo de seguimiento y monitoreo permanente, no solamente irme al cumplimiento como en unas etapas de acuerdo como se ha establecido el control a través de auditorías o de verificaciones programadas, sino que las inspecciones aleatorias son muy importantes, sobre todo en un marco de cultura. Y esas verificaciones nos van a permitir identificar no solamente si se está cumpliendo, sino cómo se está llevando a cabo o si se están generando riesgos secundarios por parte pues, de ese cumplimiento. La generación de simulacros, de ejercicio de escritorios, en fin, muchas herramientas nos van a permitir entonces hacer una comprobación y un monitoreo del mismo. Pero entonces debemos apoyarnos en conocimiento de las normas, en recursos, medios de comunicación, de formación, recursos tecnológicos, recursos en cada uno de los procesos que permitan este cumplimiento. Por supuesto, la publicación del normograma, por ningún motivo, como decía ahora Juan, esto no es pues no es un documento, la matriz súper oculta porque nos dio mucha dificultad hacerla y nadie la puede conocer, al contrario, es un documento absolutamente público y debe estar marcado también por la coherencia en las acciones corporativas y estar acompañado por un sistema sancionatorio que sea adecuado desde el punto de vista de la legalidad, o sea, que las sanciones por incumplimiento de tipo individual dentro de la compañía
y no solamente dentro de la compañía, el incumplimiento de esos públicos de interés con los cuales tenemos una relación también contractual, eh, tengan pues como un carácter legal, sea proporcional también a la norma que está incumpliendo, y por supuesto pues el tema de comunicación, ese principio de publicidad tiene que llevarse a cabo. Pero además de todo esto es que sea efectivo. Siempre decimos, o sea, vámonos más allá, no solamente es la estructura, muy bonito, está lleno de normas, lo metimos en el reglamento interno de trabajo, en la política, lo hemos reforzado por todas partes, pero lo importante es que realmente sea efectivo y no que su aplicación dependa de si me cae bien o me cae mal el que está generando el incumplimiento, o si ese líder de proceso tiene mayor o menor influencia dentro de la estructura corporativa, o si ese asociado de negocio nos está impactando más o menos también en unas finanzas corporativas. Y la posibilidad de reportar y consultar también es muy importante dentro de ese marco de seguimiento que se adhiere a esa cultura organizacional en el término de transparencia, y es ser veedores, no solamente asumir e introyectar el cumplimiento legal como una posición individual, sino también desde el punto de vista de la veeduría. Cómo me comprometo también con identificar permanentemente, con estar atento a las diferentes acciones que pudiesen ser subestándar para poder reportar o consultar también, porque es la responsabilidad del conocimiento está en doble vía, tanto de la organización como del individuo, de consultar sobre aquellas cuestiones pues, que sean necesarias también para un buen desarrollo de mis actividades. Me das pie para preguntarle a Juan algo, eh, no sin antes decirles, pues ya son las 6 de la tarde y este es el espacio en que Alejandra, Carlos, Daniel, cualquiera de ustedes puede, aprovechen que tienen a dos expertos aquí en vivo y en directo para hacerles preguntas, por escabrosas que sean, creo que somos capaces de resolverlas. Eh, pero, Juan, Carolina hablaba ahorita sobre no solamente el responsable, saber quién es el responsable de qué y el seguimiento, hacerle seguimiento, sino yo puedo tener una norma y tener un deadline, una fecha, un plazo, 31 de diciembre y cumplirla el 30 de diciembre y cumplí, pero esa atenta contra la estabilidad legal o la estabilidad reputacional de las compañías, porque el tema de grupos de interés o el tema de los reguladores, pues concurren a que el tema sea muy sensible. Eh, a propósito, y desde ya quiero contarles que a las personas que se quedaron hasta esta hora, les vamos a, cortesía de nuestra gran amiga Isabel Casares desde Madrid, a compartir la traducción al español de la norma ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance. A quienes la tienen, pues se las repetimos, y a los que no, pues les va a llegar de cortesía de Zona Segura y de Casares desde Madrid, se los vamos a compartir. Juan, la pregunta, eh, ¿cómo distribuir tareas y hacer trazabilidad en el cumplimiento? Nosotros lo vemos muy frecuentemente en nuestras labores de consultoría y en esos temas. Tú que eres líder de eso, ¿cómo lo ves? ¿Qué experiencias podemos compartirles a toda esta gente? Y al final tenemos una sorpresa. Eh, bueno, dos apetitos con respecto a eso, Carlos. Nosotros en los procesos de consultoría nos hemos encontrado como, más que apetitos, como dos actitudes con respecto al cumplimiento. La primera es una actitud completamente rígida en el que no existen las medias tintas y en el que uno dice, ¿cumplo o no cumplo? ¿No es cierto? Y hay otra actitud un poquito más flexible en la que dice, venga, no cumplo todavía, pero no es lo mismo estar al 10% que estar al 90%. ¿No es cierto? Entonces, con respecto a esas dos actitudes,
es que uno puede también comenzar a establecer qué tan lejos estoy o cuál es la brecha que tengo con respecto a mi normograma y con todos los requisitos legales y normativos que tenemos. Con respecto a eso, hay requisitos que tienen asociados unos como pequeños planes de acción que se pueden distribuir pues en 3 meses, en 6 meses o en un año o hasta más. Digamos que los cortes ideales son en algunas empresas, generalmente de un año, ¿cierto? Yo hago mi corte, yo hago todos mis planes de acción asociados a determinados requisitos a un año, precisamente por esos pequeños, como esos microplanes de acción que se deben ir ejecutando con un responsable específico. Para ese seguimiento, y hacían la pregunta ahora iniciando la charla, que si con un Excel es suficiente. Entonces, sí, depende de la compañía también. Puede que con un Excel sea suficiente, que si pueden utilizar, también hacían la pregunta con un SharePoint, también es recomendable. Lo importante es que esas pequeñas actividades asociadas a cada requisito tengan realmente la fecha de caducidad del responsable. Pues nosotros usamos una herramienta que me adelanto un poquito pues a la sorpresa pues que les tenía Carlos, y es que les vamos a dar acceso a una herramienta para que puedan crear y gestionar su normograma. Van a tener acceso a ella durante un mes. Simplemente es que pongan ahí los datos del nombre del correo electrónico en el chat, y a través de acá nuestro colaborador Gianluca Siders, él les va a hacer llegar unas credenciales de acceso por compañía. Y con eso van a tener Me dañaste más la que... sorpresa, Juan, me dañaste la No, pero me sorpresa. tocaba adelantar, ¿no? Bueno, está No se bien, dale. aguantó. No se aguantó. No, Está bien. porque era para poder No, dale, dale, enmarcar, dale. era para poder enmarcar cuáles son esos o esos componentes o esos componentes que se requieren para poder hacer ese seguimiento que mencionas. Si me permites, Carlos, comparto acá 3 minuticos la pantalla Dale, dale, por favor. y les podemos hacer como un preview de cuáles son esas variables que se deben tener en cuenta, y como les digo, SharePoint, Excel, lo que quieran, pero que las tengan, Dale, por ya están favor. viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Como mencionaba Carolina hace un momento, tener la segmentación, ¿no es cierto? Entonces, donde yo pueda de verdad tener proceso por proceso, cuáles son los requisitos que yo debo cumplir. En los procesos de nosotros de consultoría, el filtro que más usan es el de proceso, porque cuando el líder de compliance se sienta, o el encargado de administrar ese normograma se sienta con los líderes de proceso, aplica su filtro por proceso y le dice, venga, usted, proceso ambiental debe cumplir esto. Proceso mantenimiento, usted, aunque no crea, tiene estos requisitos legales y normativos. Voy a ingresar acá a uno a un requisito que tengo de prueba para que me entiendan y poder aterrizar un poquito más. A esto es a lo que les vamos a regalar el acceso durante un mes para que puedan tener sobre todo el concepto. El tipo de norma. Si el tipo de norma es un acuerdo, un auto, una circular, una ley, un oficio, es algo normativo asociado a una NTC, una resolución, en fin. Eso tiene un número, tiene una fecha de expedición, el alcance para las empresas que tienen la operación a nivel nacional o hasta internacional. ¿Quién es la fuente emisora? Este es otro de los filtros que más usan nuestros clientes. Venga, yo qué le debo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Yo qué le debo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Cierto? ¿Cuál es mi responsabilidad con ellos? Cuidado que ¿No es esos son los cierto? de la Y, DIAN. como decía Caro ahora, cada requisito tiene unos artículos en particular que yo debo cumplir. Entonces, que tengan esa como subsegmentación es clave, porque si yo dejo el artículo todo completo y se lo asigno a un responsable, me comienza a cumplir todos los artículos. Entonces, no, venga, usted no tiene que cumplir todos, tiene que cumplir algunos.
Entonces, a esos algunos es a los que yo le voy a dar ese contexto de cumplido o no cumplido. Y hay algo que se me escapaba hace un momento en la gestión y en la vida que se le debe dar al normograma, que es este tan importante que se llama en proceso, ¿no es cierto? O sea, en proceso no lo he cumplido, pero ya lo estoy gestionando, que es diferente al no cumplido o al derogado. Listo. Y en este último ítem, que me parece súper importante, que era el que les mencionaba, en donde yo asigno diferentes responsabilidades bajo una estructura como de pequeños planes de acción. Esos pequeños planes de acción hacen referencia a un artículo en particular, una acción que se debe cumplir, tiene una fecha desde hasta y evidentemente tiene un responsable. Entonces, cuando yo ya le asigno a esa pequeña actividad que es indispensable para cumplir con determinado requisito, ya se comienza a enriquecer mucho mi normograma. Con este tema de los porcentajes de cumplimiento, como les decía, hay esas dos actitudes. La blanco o negro, o venga, estoy negro, todavía no cumplo, pero voy a un 30, he ido avanzando. Súper clave, control de nulidades y derogaciones, por lo que hablamos al principio de la charla. Y aquí viene otro tema súper importante. Se llama concepto legal. Es aquí donde los abogados y nuestro equipo jurídico, ya sea interno por outsourcing, juega un papel clave. Es aquí también donde yo me defiendo con la auditoría, que llega el auditor y me dice, no, es que usted tiene que cumplir, no, venga, mi equipo jurídico tiene este concepto legal de la ley número yo debo cumplir los artículos 1, 3 y 5, no el 7 que usted me está pidiendo, y ahí está mi concepto, que según mi razón de ser como compañía, tengo solamente que cumplir con determinado. Entonces, les vamos a dar, como les decía, acceso a que puedan jugar con esto. Se les va a enviar también una guía para que lo puedan hacer y un canal de contacto de comunicación a la mesa de ayuda nuestra para que cualquier duda o inquietud que tengan ahí jugando con esto, con unos 4, 5, 6 requisitos, los que quieran montar, puedan sacarle más jugo a cuáles son esas variables que se deben tener en cuenta en el momento de crear sus propios normogramas. Juan, quisiera también como complementarte en tu ejercicio. ¿Cómo le parece el atrevimiento? Bien, por favor. Que además, Ni a mal mí me falta. parece que este desarrollo tiene una bondad grandísima y es que nos permite un control de cumplimiento legal en tiempo real, ¿cierto? De cuál es el estado de la organización y cómo hacer un ejercicio, ya unas validaciones complementarias, porque el oficial de cumplimiento o quien esté como responsable no se puede quedar solamente con que la persona del proceso le dijo así, yo estoy cumpliendo, venga, que tengo que ir a hacer un ejercicio complementario de seguimiento. Pero quería decir algo referente a los conceptos, y es que no solamente serían los conceptos legales y de interpretación por parte de nuestros abogados o de terceros, sino también por parte de los entes de control o de las autoridades cuando lo hacemos a través de oficio, de llamada telefónica, a través de un chat, y conservar, pues la plataforma no nos adhiere ahí pues un documento, pero sí saber que tenemos un documento o que tenemos una evidencia de ese concepto legal que nos entregaron estas contrapartes, ¿cierto? Para poder soportar aquella exclusión o aquella interpretación del requisito específico. Sí, claro, ahí dices algo súper importante en lo que en los procesos de consultoría nos hemos encontrado también dos actitudes que son un poco divergentes, pero completamente válidas las dos. La primera es que hay un responsable de la ejecución del requisito, pero hay un líder que es el que dice si realmente está cumpliendo o no. O sea, Ah, tiene como ese sí, doble check o esa doble validación. sí. Y la otra actitud es que es el responsable el que dice si está cumpliendo o no. Y ahí sí, ya si dice estoy cumpliendo y después llega la auditoría y le dice, no, venga, usted no estaba cumpliendo, bueno, ya pues que se tenga sus consecuencias. Pero existen esas dos actitudes y depende mucho como de la estructura organizativa que tenga la compañía. Me ha sorprendido que en las empresas multinacionales o multilatinas la actitud es la segunda. O sea, Se un tema llama de cultura.
Sí, pero mira que es un tema de absoluta confianza con el colaborador. Usted me dice que está cumpliendo, es porque literalmente está cumpliendo. En las que no tienen ese concepto como más global, sí, sí se requiere como ese doble check. Listo, usted me dijo que está cumpliendo. Muchas gracias por decirme que está cumpliendo, pero yo lo valido. Juan, ahí hay dos aspectos Estamos, importantes que mencionas. Carlos, nos regalas ese puntico que sí es súper importante. Uno por es favor. frente a la generación de confianza y el empoderamiento es fundamental si queremos generar cultura corporativa. Y pasa como al estilo en que la aduana norteamericana hace la verificación, por ejemplo, de su proceso de CityPath. Es entera confianza en las declaraciones de cumplimiento por parte de las compañías, ¿cierto? Sin embargo, en los sistemas de cumplimiento y en muchos otros sistemas de gestión sí se habla del control sobre el control, ¿cierto? Entonces no solamente es el establecimiento de esa confianza, sino también de la verificación, que es supremamente sana, de, o sea, yo le creo que usted me está cumpliendo, pero yo voy a ir a evaluar también cómo se está llevando a cabo el proceso, porque esta mirada me va a permitir identificar si hay errores en los protocolos establecidos en las actividades que se están llevando a cabo. ¿Cierto? Entonces, más allá de es que no confío en usted, también es ir a verificar y es gestión también de control interno de la revisoría fiscal o de otros entes dentro de la compañía hacer ese tipo de verificaciones complementarias. Entonces, no la podemos descuidar y por eso ahora hablaba como de otras herramientas de verificación que no se quedan solamente en procesos de auditoría tan rígidos, sino que nos permiten ser mucho más dinámicos dentro de esas evaluaciones o ese monitoreo. Dentro de los programas de cumplimiento eh, y de la utilización del normograma, hay una cosa que yo creo que también tenemos que resaltar, y es que esto es un modelo en donde hay concurrencia, ¿cierto? Donde concurre quien tiene la responsabilidad desde lo jurídico, Uh quien -huh, tiene responsabilidad desde lo operativo y uh quien tiene -huh, responsabilidad desde la Contraloría, la Auditoría o la Revisoría, como lo acabas de mencionar. Pero aunque las entidades o las áreas o procesos son independientes, la interdependencia en el cumplimiento es sí. una variable absolutamente innecesaria y suficiente. O sea, no hay posibilidades de desconectar, como si de pronto sucede en el tema de las normas de adhesión, ¿cierto? Los de calidad son los de calidad y los de seguridad de la cadena de suministro son seguridad de la cadena de suministro, aunque tienen muchas conectividades. La nueva norma, y lo van a poder leer ahora que tengan la norma, este sistema de gestión de ISO 37301 lo que hace es, como está dentro del marco de las de 37000, ojo, pero se deriva de la 31003, de la 31022 de gestión de riesgos legales, pues finalmente el sistema de gestión de compliance en una organización lo que hace es resumir todo esto para poder tener un entorno de confianza Uh -huh. que bastante falta nos hace en los países, especialmente en América Latina, donde bueno, no podemos decir nada que pasen inocentes los países europeos o norteamericanos, porque ya tenemos historias muy claras de hechos de corrupción, pero lo que sí está muy claro es que necesitamos generar o fortalecer los sistemas de confianza con los grupos de interés. Y para poder fortalecer esos sistemas de confianza, ya que el Estado no nos está dando la confianza para poder ser el cohesionador, si es la empresa, si son las empresas las que están llamadas a responder a esa necesidad social de generar confianza, y generar confianza en una marca y generar confianza en una reputación. Entonces aquí el normograma no es solamente un documento vivo, como lo dice Juan, que es público además, debe ser público para todos los que están involucrados en los diversos niveles y procesos de la organización,
pero sí debe ser concurrente porque todos concurren a que, como somos interdependientes, necesitamos, si yo necesito que yo en operaciones, necesito que la gente de seguridad y salud en el trabajo me cumpla que el contratista traiga un permiso de trabajo en alturas o de trabajos confinados. Mira, ya hay 3 personas para un solo requisito, ¿cierto? Yo en operaciones, en gestión humana y encima de eso el tercero. Ese modelo concurrente es muy difícil de llevar en Excel, que era una pregunta que nos hacía Reinieri más temprano. Es muy difícil llevarlo en Excel porque el dato no se vuelve confiable. Y esto es un sistema de confianza, pero debe ser un sistema en donde yo pueda hacer trazable el, el avance del cumplimiento. Y no, como lo decía Juan, y yo lo exponía al principio, y es que si yo llegué, el plazo mío, el deadline era el 31 de diciembre, yo cumplí el 30 de diciembre, entonces ya pasé. No, señor, usted tenía que haber hecho una fase, un proceso de apersonarse del cumplimiento o de capilarizar el cumplimiento dentro de su proceso para que el cumplimiento no sea correr antes de la fecha o correr para la auditoría. Digamos que el normograma se convierte en ese modelo vivo, según les estoy entendiendo, que nos permite intercomunicarnos y poder hacer un control al proceso y no una investigación del responsable. Bueno, también hay que investigar a los responsables. También. Pero también hay un control que nos permite todo este tipo de la generación de confianza o que nos permite, más allá de la generación de confianza, es poder asumir esa confianza y definitivamente está orientado también a la capacidad o a la efectividad de ese sistema sancionatorio que se genere dentro de la organización. Primero basado en la conciencia de la norma, la conciencia de los riesgos adheridos a ese incumplimiento, o sea, de esos impactos que pueden haber por ese incumplimiento, pero también la efectividad de las sanciones que se apliquen por parte de la compañía. Y vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. Usted le puede decir todo lo que quiera a la aduana y la aduana le cree, pero donde se dé cuenta que usted le mintió, ahí ya las cosas cambian radicalmente. Entonces lo mismo pasará en la organización, ¿cierto? Vamos a ir generando también a partir de esa conciencia individual, de esa reflexión, pero también de una conciencia de un sistema sancionatorio, de unas consecuencias por incumplimiento de tipo corporativo y de tipo individual, que también me van a ayudar a causar un poco mi comportamiento, mis acciones y mis funciones frente al control. De hecho, Caro, nosotros hicimos un ejercicio en el impacto que tiene el incumplimiento en el riesgo reputacional. Entonces, es ahí donde uno comienza a ver ya como otros espectros mucho más amplios de esa consecuencia que mencionas. Súper importante. Juan, el periodo de aprendizaje de esa construcción de matrices, porque hoy nosotros, por ejemplo, nos hemos enfrentado en Zona Segura a un cliente que llega y nos dice, yo tengo esto en Excel. Pasar eso del Excel a que se vuelva un modelo vivo tiene sus bemoles, ¿cierto? Tiene No, sus pero en limitaciones. realidad, Pero Carlos, cuéntanos. En realidad, Carlos, es un proceso pues es bastante simple. Digamos que hoy las plataformas tecnológicas es muy importante partir como esos conceptos de facilitar la gestión y los trabajos de las personas y evitarles reprocesos y evitarles, pues digamos que para este caso, caer en incumplimiento. Entonces, el proceso de transición es un proceso en realidad bastante simple y digamos que hasta el momento ha sido supremamente satisfactorio para nuestros aliados. Entonces, y el proceso de aprendizaje, como lo decía Caro al inicio, es que es un proceso más como de sensibilización y de darnos cuenta que en una organización todos tenemos que poner nuestro granito de arena en el tema de cumplimiento y en el tema de riesgo, porque pues finalmente van de la mano.
¿no es cierto? Pero yo entender que aunque yo tenga toda mi experiencia, mi conocimiento en un área particular, hago parte de un ecosistema dentro de la organización mucho mayor y que finalmente hay unos puntos de conexión en el que yo me veo con las otras áreas. Y el tema que estamos hablando hoy es uno de ellos. Yo no me puedo María aislar ahí Agustina, como una yo no me puedo aislar como una burbuja en mi tema operativo y desconocer que tengo que generar valor y que tengo que aportar para otras áreas para el buen funcionamiento de la organización. Juan, María Agustina Reinieri quiere, levanta la mano. María Agustina, nos gustaría mucho verte y escucharte. ¿Se asustó? Ah, dice que levantó la mano por error. Ah, ok, bueno, está bien. Ah, Está bien, bueno, espero que haberles podido resolver perfectamente la duda que tenían. Bueno, se nos está acabando la jornada. Aquí siempre, siempre somos respetuosos de la hora de inicio, la hora de finalización. Carolina, muchísimas gracias. Tú sabes que esta es tu casa. Aquí vamos a volvernos a encontrar. Vamos a hablar de programas de transparencia a finales de agosto. Vamos a hablar sobre el tema. Le vamos a dar un espacio bien importante porque se van a producir noticias en el contexto latinoamericano en el próximo mes que según las fuentes de alta fidelidad, como diría algún periodista muy famoso en Colombia, eh, van a causar revuelo y entonces cuando hablemos, vamos a hablar en un momento muy propicio sobre el tema de transparencia. Eh, Quedan confirmados entonces. Por favor, mándenos el correo electrónico. A los que nos están mandando el correo electrónico les vamos a entregar el acceso en un demo explicado de el software de gestión de riesgos, de compliance, perdón, que tiene Zona Segura y que Juan muy amablemente les prometió. Segundo, decirles esta conversación queda grabada, nosotros la pegamos en nuestro blog de zonasegura.com.co. Recuerden que la próxima semana tenemos nuestro conversatorio sobre mitos y realidades sobre la vacuna y riesgos y consecuencias de la vacuna, vamos a hablar en materia de riesgos del tema de vacunación, tema bastante apasionante. Eh, Recuerden que tenemos junto con FENALCO Antioquia y su universidad o su instituto de formación Fenicia, un diplomado en aseguramiento integral del riesgo que inicia el 15 de julio. Ese diplomado es de 100 horas. Pueden tener información en nuestra página web a partir de mañana. Ahí van a encontrar los teléfonos y la información necesaria para poder registrarse. Aprovechen esta oportunidad porque tenemos 14 profesores, la más primera línea. Carolina, Juan también hace parte de ese staff de profesores. Este va a ser un diplomado como estas conversaciones, son presencial mediado por encuentros sincrónicos, o sea, no nos vamos a encontrar cara a cara, sino que vamos a hacer este tipo de sesiones y así vamos a desarrollar los módulos a través de encuentros sincrónicos. Eso será martes y jueves, los martes y los jueves a partir del 15 de julio, perdón. Bueno, no queda más sino darles las gracias a Alejandra, a Alexander, a Evelyn, a Beila, como siempre, tú nos acompañas, David Andrade, tenemos una conversación pendiente, Francisco Velázquez, Hernán Avendaño, tenemos un encuentro el 29 de julio para hablar sobre el 29, no me acuerdo, creo que el 29 o el 22, sobre reforma tributaria.
Edgar Villalta, Iván Villamizar, Jair García, Javier, John Domínguez y todos los demás, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Saben que esta es Zona Segura, su casa. Esto es una comunidad de conocimiento que la hemos construido y la seguiremos reforzando para poder traerles temas interesantes, no solo de riesgos, sino de cosas que nos interesan de la vida cotidiana, pero que afectan nuestro conocimiento o nuestro desempeño en materia de gestión de riesgos, cumplimiento, continuidad de negocio y gestión de oportunidades. Juan, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Carolina, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y vamos a terminar la grabación. Muchas gracias, ya saben, redes sociales. Carolina tiene Instagram, ¿cuál es? CSA Consultora en Instagram, CSA Consultoría de Información en Facebook y el correo es csaconsultora@outlook.com. Con nosotros en Zona Segura tenemos @Zona Segura SAS como Instagram y estamos en LinkedIn como Zona Segura Empresa y ahí les compartimos también mucha información. Recuerden dejarnos su correo electrónico para poder liberarles el acceso al demo y esperen entonces a término de correo la traducción de la norma ISO 37301 de gestión de cumplimiento y esperamos pronto, estamos en negociaciones para poder ofrecerles pronto un curso sobre la norma. Entonces, nada, que tengan una muy feliz tarde, cuídense mucho, recuerden que esto de la pandemia no se ha acabado. Buenas noches para todos, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Joana Carol, hasta luego. Chao. Nos vemos dentro de 8 Chao. días. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo ya dejé de grabar.